Bendito sea el nombre del Señor. Ahí hay un tema muy interesante. Me dio una palabra el Señor para que les predique, gracias al Señor. Gloria a Dios. Pero eso es maravilloso cuando el Señor indica que no ocupa la gente, que ocupa el pueblo. Eso es muy importante. Vamos a ir a a 2 Corintios capítulo 12. ¿Sí estamos grabando, hijo? Sí. Muy bien. Segunda de Corintios 12:9. Vamos a establecer este principio y luego vamos a ver un caso real en la Biblia. Me dio una palabra, el Señor me dijo, les falta fortaleza. Amén. Les falta fortaleza, ocupan fortaleza. Amén, gloria a Dios. Los que están aquí por algo están, ¿verdad? Amén. Entonces dijo el Señor, les falta fortaleza y fortalezcanse en mí. Gloria a Dios. Bendito es su Qué nombre. bueno es el Señor. Amén. Yo me sorprendo, hermanos. La verdad que yo me sorprendo cada vez de lo bueno que es nuestro Señor. Dice 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Cómo dice? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Ay, Bendito Dios. le damos gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por la fortaleza que nos da y que nos va a dar en esta noche, Señor. Gracias, Señor, por nuestras debilidades. Gracias, Señor, por todos los problemas que los que estamos, porque ahí es donde somos fuertes. Gracias, Señor, porque usted es nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque usted permite las equivocaciones para fortalecerse en nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque entre más débiles somos, más fuertes somos en usted, Señor. Porque venimos y recurrimos a su fortaleza. Gracias, Señor, en esta hora le damos gloria, le damos honra, le damos adoración y ministramos su fortaleza donde quiera que esta palabra vaya a correr. A quien la vaya a mirar, ministramos fortaleza en el nombre poderoso de Jesús. Y si te sientes débil o cansado, ahí te fortalecerá el Señor. En esta hora, Señor, bendecimos esta palabra y que se haga su santa voluntad y que se mueva su Espíritu Santo como sea su divina voluntad, Señor. Se lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, tenga la bondad de sentarse. Muy bien, aquí vemos el caso de nuestro hermano Pablo, escritor de 2 Corintios, que él nos explica un principio muy fundamental y muy básico en la vida cristiana y que la mayoría de la gente rechaza, y es donde Dios va a fortalecer a la persona. ¿Y por qué? Cuando una persona está en problemas, está en necesidades, está en angustia o está en la situación que se encuentre, en primer lugar Dios lo permitió que esté en esa situación para que esa persona voluntariamente venga al Señor y adquiera fortaleza en el Señor. Amén. Pero la gente hace lo contrario. La gente, en vez de venir al Señor, huye del Señor y se aleja del Señor. Y las angustias, los problemas, las situaciones difíciles aumentarán, porque piensan encontrar fortaleza en el mundo y en el mundo no se encuentra fortaleza del Señor. La fortaleza del Señor se encuentra en el Señor. Gloria a Dios. Amén. Y cuando estamos en angustia, cuando estamos en tristeza, en tribulación, en problema, en la situación más difícil que tú te puedas imaginar, si recurres en confianza al Señor, Él será tu fortaleza. ¿Y qué es una fortaleza? Es una protección. Gloria a Dios. Él irá delante de nosotros como poderoso gigante, defendiéndonos de todo mal y guardándonos. Pero el pueblo hace exactamente lo contrario. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Y me ha dicho, porque se le manifestaba a Pablo
porque el ministerio de Pablo empezó cuando Jesús ya había muerto y era resucitado. El ministerio de Pablo no empezó cuando Jesús estaba en vida. El ministerio de Pablo empezó cuando Jesús estaba ya muerto y resucitado. Y aquí dice Pablo, y me ha dicho, ¿quién le ha dicho eso? ¿Quién le enseñó eso a Pablo? ¿Quién le enseñó esa lección a Pablo? De que se fortaleciera en él. Fue el Señor resucitado, que se le manifestaba a Pablo y le decía, y le dijo esto: bástate mi gracia. ¿Bástate qué? Mi gracia. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque Pablo fue un enfermizo toda su vida. Era un espíritu atormentador que lo atormentaba. Porque Pablo conocía muchísimas cosas del reino de los cielos y no le fueron permitidas que les dijera. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Porque él rogaba que le quitase el aguijón de su carne, una enfermedad que Pablo tenía. Pero el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En qué se perfecciona el poder de Dios? Cuando más débiles estamos, más fortalecidos nos vamos a poner en el Señor. Si confiamos en Él. Ahorita vamos a ver unos puntos importantes relacionados a esto en un ejemplo claro y palpable de lo que le pasó al rey David en una aflicción muy grande que tuvo. Entonces, aquí le dice el Señor Jesús a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice Pablo: por lo tanto, yo me voy a gloriar más en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Y usted vea qué hace la gente. En sus debilidades, en sus problemas, se aleja de Dios. Reniegan de Dios. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me está pasando esto a mí? Ah, te está pasando a ti porque Dios lo permite, porque Él se quiere perfeccionar en ti y te quiere dar su fortaleza. Amén, gloria a Dios. Por eso, la gloria de Dios se manifiesta en pruebas, en desiertos, en tribulaciones, en problemas, y la fortaleza del Señor se va a manifestar en esa persona cuando esté en esos problemas y en esas debilidades. Aquí vemos a un Pablo. Fíjese lo que dice el 12:1 para entender lo que dice Pablo. 2 Corintios 12:1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo fue hasta el tercer cielo en el Espíritu. Y le fueron enseñadas cosas que no dijo. Y le pusieron un espíritu atormentador en su carne para que no se empavonara, para que no se creyera y dijera: yo fui hasta el cielo, anduve allá. Y que empezara Pablo a empavonarse y a creerse. Le ponen un espíritu y dice aquí en el 4 que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. No le dieron permiso de decir lo que miró. Y dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿En qué se iba a gloriar Pablo en él? En sus debilidades. Cuando nos sintamos débiles, gloria a Dios. Cuando nos sintamos en problemas, gloria a Dios. Cuando sintamos una tribulación, gloria a Dios. Pero ¿qué hace la gente? Una renegadera. ¿Y por qué yo? Y la fortaleza del Señor se va. Y vámonos a tomar, vámonos a drogar, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Y en vez de que la fortaleza del Señor, entonces vienen espíritus atormentadores a esa persona. No es lo mismo que esté la fortaleza del Señor en esa persona a que estén espíritus atormentadores de parte de Satanás. No es lo mismo. ¿O sí será lo mismo? No es lo mismo. Y dice Pablo en el 12:6: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí.
y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo le dijo: Señor, quítame este espíritu atormentador de mí, que ya no lo aguanto, quítamelo. Y el Señor le contesta y le dice: dígame usted, ¿cree usted que Pablo no estaba angustiado? Él predicando, la gente sanando y él enfermo. Sí, con un espíritu que lo atormentaba. No explica qué tipo de espíritu lo atormentaba. No dice. Hay quienes dicen un montón de cosas, pero a saber, pero aquí no menciona. Y el Señor le habló a Pablo y le dijo, y dice: me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estamos en 2 Corintios 12, hijas. 2 Corintios 12, 9, por si quieren estar ahí. 2 Corintios 12, 9 estamos. Me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En qué se perfecciona el poder de Dios? En nuestras debilidades, de todo tipo, emocionales, físicas, espirituales. Y cuando nuestra confianza está puesta en el Señor, es cuando somos fuertes en el Señor. Gloria a Dios. Fíjese qué curioso. ¿Se fija usted lo curioso que es? Uno diría: no puede ser. ¿Cómo que en una debilidad voy a ser fuerte? Sí, el Señor lo dijo, está con letras rojas. Y cuando está con letras rojas, es que el Señor Jesús le habló a Pablo. Resucitado, dijo Pablo: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y cuando uno, ay, qué débil estoy, es que va a estar fuerte en el Señor. Por eso es que cuando uno ayuna, el cuerpo está débil, ¿verdad? No agua, no comida, no nada, débil el cuerpo, pero el espíritu está fuerte y fortalecido. Y vienen las revelaciones del Señor, viene la enseñanza del Señor a un espíritu que se fortalece en Él. A ver, hermanos, a ver, ¿sí está cayendo en buena tierra la palabra o no? Gloria a Dios. ¿Sí? Ok. Entonces, dice el 12:11. Me he hecho un necio al gloriarme. Cuando una persona se autogloria, según la palabra, ¿qué es? Es un necio. No, es que yo para acá, no, es que yo para allá, no, es que yo para acá y yo para allá. Necio. ¿En quién te tienes que gloriar? En Cristo. En el Señor. ¿Toda la gloria para quién es? Para el Señor. Porque la fuerza nuestra y la fortaleza, ¿de quién proviene? Del Señor. Yo he conocido gente que ha perdido sus fuerzas. ¿Sí? Que no tiene fuerzas para levantar una cuchara y menos llevársela a la boca. ¿De quién proviene esa fortaleza? ¿De quién la da? ¿Quién la da? El Señor nos da esa fortaleza. No es que yo, no es que tú nada. Es el Señor. Y aquí Pablo le enseña y dice: me he hecho necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado, pues yo debía ser alabado por vosotros, pero nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Si no es que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Vamos a ver un ejemplo muy fuerte en 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. Entonces la prédica es: les falta fortalezcanse en mí. Y dice el 31: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, es 1 Samuel 31, los de Amalec habían invadido el Nehueb y a Siclac, y habían asolado a Siclac
y les habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Resulta que vinieron enemigos, atacaron a los filisteos, atacaron la ciudad de David y se llevaron presos a los niños, a las mujeres, a todos los que estaban ahí. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada. ¿Cómo estaba la ciudad de donde vivía David? Es como si usted anda afuera y regresa y resulta que Western City está quemada. Y sus hijos, su esposa y toda su familia se la llevaron cautiva. Y no sabe usted a dónde. ¿Se iba a angustiar o no? Sí. David se angustió. Hasta lo querían apedrear sus mismos hombres. Llegó un momento en que David se sintió débil, desprotegido, que no sabía qué hacer. Y fíjense lo que dice el 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Los hijos y las hijas y las dos esposas que tenía David se las había llevado el enemigo que atacó. Y de todos sus hombres se llevaron la familia. La ciudad quemada, y no había ni esposa ni hijos. Los mismos hombres de David lo querían matar, de lo desanimado que estaba. ¿No era una prueba tremenda? Sí. ¿No era una situación difícil? Muy difícil. Y dice, entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y dice el 5, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. ¿Cómo se puso David? Se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno de sus hijos y de sus hijas. Mas David fue fortalecido en Jehová su Dios. Mientras todos estaban en amargura de alma, David fue fortalecido en Jehová su Dios. ¿Quién le dio esa fortaleza a David en un momento tan difícil? Jehová su Dios. ¿Por qué? Porque la confianza de David está en Jehová su Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso es que una persona que pierde su fortaleza, le viene amargura a su alma. Se amarga. ¿Y sabe por qué se amarga una persona? Porque dejó de confiar en su Dios. Porque esa situación difícil es para hacerte más fuerte en el Señor. Más fuerte. Y luego dice el 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué palabrona le dio el Señor? Le dijo: sí, síguelos. Él, en vez de ir a consultar a otros, fue a consultar a su Dios, y le dijo por medio del efod: voy y persigo a mis enemigos y rescataré a mi mujer y a mis hijos y a la de todos estos. Y el Señor le contestó, le dijo: sí, ve, alcánzalos, que ciertamente recuperarás todo. Y le dice el 9: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 cansados, que no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, comió y le dieron de beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Esta es una receta para gente moribunda, que uno quiera resucitar casi moribundo. Hay que darle de comer un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua por 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres?
Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Nehueb, que es de los cereteos, y a Judá, y al Nehueb de Caleb, y pusimos fuego a Singlat. Y le dijo David: ¿me llevarás a esa tropa? Él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Dios permitió que uno de los que atacaron y se llevaron a las esposas y los hijos de David se enfermaran en el camino. Y su amo lo dejó abandonado, tirado, con 3 días de no comer ni beber agua. Y cuando David iba por ese camino con sus 400 hombres, porque 200 se habían quedado atrás, le dieron de comer pasas e higos y agua a este hombre y unos racimos de uva. Volvió en sí y le dijo dónde estaban hospedados, dónde estaban alojados los que habían robado todas las familias. Y fíjese cómo es Dios de bueno. Bien pudo Dios no haber dejado a nadie en el camino, y David no encuentra, porque era un desierto. ¿Dónde iba a encontrar a esta gente? Pero Dios, sabiendo la confianza que David tenía en él, y que David había consultado a Dios antes que a cualquier otra persona, le puso los medios. Dios siempre pone los medios para solucionar los problemas en los que estamos. Gloria a Dios. Porque Él es nuestra fortaleza. Amén. Él es nuestra fuerza. Él es nuestro escudo. Amén. Él es el que nos defiende. Él es el que va como poderoso gigante adelante de nosotros, abriéndonos paso, cuando nosotros confiamos en Él. Pero si dejamos de confiar en Él, nos debilitaremos al grado de llegar hasta dejar al Señor. ¿Me está entendiendo? Amén. Oye, entonces seguimos. ¿Dónde voy? ¿En cuál voy? ¿El 16? Ok, el 16. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, o sea, 2 días. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decía: este es el botín de David. Entonces, dígame usted, ¿le faltó algo a David? ¿Algún niño chiquito le faltó? ¿Uno grande? ¿Algo de su familia le faltó? ¿De alguien le faltó algo? No. ¿Quién le regresó toda su familia? Fue el Señor. ¿Pero por qué? Porque Él puso su confianza en Dios. Entonces vamos a ver 5 puntos interesantes que David hizo. Primer punto: David se arrepintió. Él reconoció que había sido un error no estar ahí, porque él andaba en otro lugar en vez de estar en la ciudad. David se arrepintió porque al arrepentirse hay un cambio de conducta. Cuando la persona reconoce: sí, yo cometí el error yo lo cometí. Mira, dicen los expertos que cuando tú reconoces tu error, se acabó el problema, porque el problema está mientras se encuentra un culpable. Cuando uno comete un error, hay que tener el valor suficiente de decir: ese error es mío, yo lo cometí, pido perdón. Solucionar el problema. Aquí David, en primer lugar, se arrepintió de no haber estado vigilando su ciudad, porque él andaba con sus hombres fuera. Y él reconoció su error. Hizo perfectamente David. Segunda cosa que hizo David: recordó la fidelidad de Dios en momentos difíciles. Recordó que Dios ya lo había sacado de muchos problemas antes. ¿De cuántos nos ha sacado el Señor? Amén. Gloria a Dios. Siempre nos saca. Entonces, ¿por qué se nos olvida? A mí me ha sacado el Señor de muchos momentos difíciles. Muchos momentos difíciles.
que ahora que le sigo al Señor me doy cuenta. Una vez íbamos en nuestro camión de carga, teníamos un camión de carga en México, Leti y yo, y el camión quedó así en un voladero, así. Fíjate, y de ahí nos rescató el Señor. Mandó quien nos jalara para atrás y otra vez con el camión. Amén. Dios es bueno. ¿De cuántas te ha librado el Señor? Y aquí David recordó de cuántas la había librado el Señor, y vino la fortaleza de Dios. Le dijo: síguelos, alcánzalos, que ciertamente no te faltará nada, recuperarás todo. Tercera cosa que hizo David: reflexionó. Hay gente que actúa sin reflexionar. ¿Reflexionó en qué? En el poder del Señor. Porque la persona que pierde su estado físico, que se agota, la persona que se agota, toma decisiones erradas. En vez de confiar en el Señor, hay gente que se agota pensando cómo hacerle para resolver cierta cosa. Deja que el Señor te dé su fortaleza. Deja que el Señor te diga qué hacer y cómo hacerlo para no cometer error. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Porque Él conoce nuestras debilidades. Y cuando más débiles somos, más fuertes somos en el Señor. ¿En qué se gloria Pablo? En sus debilidades. ¿En qué se gloriaba Pablo? En sus debilidades. La cuarta cosa que hizo David: recordó las promesas de Dios. ¿Qué recordó? Las promesas de Dios. ¿Acaso no nos ha dicho el Señor: no los dejaré solos, estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo? Amén. Amén. ¿Es promesa que no nos va a dejar solos? Cuando uno dice: Señor, tú me has prometido que vas a estar conmigo todos los días de mi vida, ayúdame, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza, ayúdame, Señor. ¿Qué va a hacer el Señor? Te va a poner los medios, las personas adecuadas para ayudarte, y te va a sacar de ese problema, siempre y cuando te gloríes en tus debilidades. ¿Sí me están entendiendo? Gloria a Dios. Que no tengo trabajo, gloria a Dios. Dios es mi proveedor. Él me ha prometido que no me faltará nada, que mi familia no mendigará pan. Él es mi promesa, Él es mi todo, y el Señor provee. Quinta cosa que hizo David: resolvió confiar en Dios. No se entregó a la desesperación. David no se empezó a jalar los cabellos y las barbas y se quedó ahí renegando. No, confió en Dios. Fue al sacerdote y le dijo: consultemos a Jehová, trae el efod. Y le preguntó: Señor, ¿voy tras ellos o no voy? ¿Qué hizo el Señor? Ve tras ellos. Y si el Señor le dice: no vayas, Dios envía a quien le rescate a su familia y se la regrese. Pero cuando nosotros obedecemos al Señor, es cuando vemos su fortaleza. Gloria a Dios. Hay un montón de gente desobediente que no obedece al Señor, que no sienten absolutamente nada. Vea Isaías 41:10. Isaías 41:10. Muy bien. Dice Isaías 41:10: no temas. Primera cosa que tenemos que hacer es que no temer. No temas. Cuando se estaba hundiendo Pedro, llegó el Señor, lo agarró por los cabellos y lo sacó y le dijo: no temas, hombre de poca fe. Primera cosa para obtener la fortaleza del Señor es no temer. Gloriarnos en ese problema. Gloria a Dios. Y bendito sea el Señor, que el Señor me saca de esta. No temer. Aquí dice Isaías en 41:10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Cómo dice Isaías 41:10? Subráyelo ahí para un día que abra su Biblia y encuentre usted esa promesa gloriosa que el Señor le da. Es: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Yo estoy con quién? Contigo. ¿En qué? En tus debilidades, en tus momentos más difíciles, ahí estoy contigo. ¿Sí le está entendiendo? Gloria a Dios. No temas, yo estoy ahí contigo. Había el caso de un hombre enfermo que estaba en el hospital y mandó poner una silla al lado de su cama.
Porque todos los días a cierta hora, a la misma hora, llegaba el Señor Jesús a platicar con él. Y él se sentaba a platicar con él. Y le platicaba todo él, todas sus cosas. Y le decía que estaba loco, que estaba deliberando, que ya se iba a morir. No, él no estaba loco. El Señor Jesús cumplió su promesa. Venía a visitarlo todos los días y a platicar con él y a darle ánimo. A decirle, no temas, de esta vamos a salir. No temas, no temas, no temas, de esta salimos. Yo estoy contigo, no temas. Pero ¿qué hacemos? Y ahí viene un espíritu atormentador. Entran los nervios, entra la depresión por no confiar en el Señor. Y dice 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, ¿no qué? No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, ¿que te qué? Que nos da fuerzas. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Mire, una vez andaba haciendo yo una casa poniendo los filtros arriba de los guetters. Era una casa casi pegada a la otra. La escalera yo tenía que casi acostarla así para poder subir hasta el segundo piso. Bueno, esa escalera quedó parada, así. Y cuando yo subí a la escalera, yo subí con los brazos abrazados a la escalera y subiendo así, porque yo sentía que la escalera se iba para atrás con todo y conmigo. Dije, Señor, ayúdeme. Ayúdeme, Señor, porque humanamente yo no puedo subir aquí. Pues el Señor me ayudó y terminé esa casa. Gloria a Dios. Que ni yo sé cómo la terminé. Amén. ¿Me está entendiendo cómo no? Amén, gloria al Señor. Porque cuando nosotros le damos gloria a Dios en nuestros momentos más difíciles, ¿tú crees que Él nos va a abandonar? No. Señor, confío en ti. Tú sabes mi necesidad. Tú sabes el problema que tengo. Toda mi confianza está puesta en ti, Señor. Que sea tu voluntad y no la mía. Va a actuar el Señor. Por supuesto que va a actuar. Y lo dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. No dice, algunas veces te ayudaré. Dice, siempre te ayudaré. ¿Cómo dice? Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de ¿qué? De mi justicia. Entonces, cuando nosotros le damos gloria a Dios, ¿es un acto justo o injusto? Es justo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor que estoy pasando por esto. Tenga misericordia de mí, Señor. Le suplico de su ayuda, de su protección. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea que siempre el Señor nos hará justicia. ¿Me está entendiendo, hermano? Gloria a Dios. Amén, aleluya, gloria al Señor. Entonces el Señor me dijo, les falta fortaleza. Fortalezcanse en mí. Gloria a Dios. Amén. Oiga, ¿me está entendiendo? Les falta fortaleza. Fortalezcanse en quién? En mí, dice el Señor. ¿En quién se fortaleció David? En el Señor. Le llevaban cautivo a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas, a sus niños y a toda la gente del pueblo y la ciudad quemada. ¿Y él perdió el control? No. Él se tranquilizó. Fue al Señor, lo consultó y Dios le dijo que hiciera. Hizo lo que Dios le dijo, recuperó su esposa, sus hijos, las esposas y los hijos de todos los demás y recuperó todo el botín que habían robado estos de ellos y de los filisteos. Regresó rico David a su ciudad, con dinero suficiente para reconstruirla otra vez y casa nueva, no casa vieja, nueva. Entonces, lo que el Señor está haciendo es quitándonos lo viejo y poniéndonos lo nuevo. Amén. Cuando viene la angustia y viene